No. Gracias por avisarme. Yo no sé, aprieto el botón y parece que me pide otra opción. Me ha pasado 2 veces con ustedes, les pido disculpas. Entonces, lo importante del certamen es, de vuelta del receso, es por aula. Ustedes van a tener un tiempo, hay preguntas de todo tipo, desarrollo, alternativa, y vamos a cerrar los conceptos. ¿Cómo sería el desarrollo? Por ejemplo, no sé, pues yo les puedo poner una fotografía, un mapa, y ustedes ahí tienen que responder algunas preguntas en el espacio designado. Ordenar eventos geológicos, acuérdense que también vimos tiempo geológico, entonces hay un ejercicio aplicado de tiempo relativo, por ejemplo. ¿Ya? Hay, qué sé yo, ordenar eventos en términos de la escala geológica del tiempo. Vamos a revisar, la idea es un poco de revisar los conceptos y van a tener hoy. Eso que dice ordenar, ¿se refiere a lo que algo como lo que estuvimos haciendo en clase, decir, ya primero vino esta capa, luego esta otra, luego esto se metió y ta, y ta, y ta? ¿Eso? Eso, pero también ordenar eventos, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ordena la extinción de los dinosaurios, la aparición del hombre, qué sé yo, no sé, pues la aparición de los tiburones, grandes eventos. Como te digo, no hay nada que no puedan buscar, algunas fórmulas minerales, uso de algunos minerales, todo eso lo pueden buscar, pero la prueba es bastante larga, es como un poco lo... ¿Dudas, consultas? Profe, ¿Y? yo quería preguntarle sobre las presentaciones, porque en la prueba dijo que entran las presentaciones, pero como son tantas presentaciones de distintos temas, como que me dieron una idea en el fondo de que es como lo más importante saber de cada presentación. Eso como de la ubicación de cada cosa y todo eso también necesario, como los eventos que pasaron en cada lugar, como todo de Todo, cada presentación. todo. O sea, sí, y la verdad es que, pero mira, no te asustes, esa es la idea. A partir de lo que tú estás preguntando, vamos a retomar la clase. Si se fijan, claro, uno dice, a mí siempre me han dicho, oye, que son, no sé, 200 láminas, pero si tú te fijas, estoy compartiendo pantalla, creo. Si tú te fijas, la mayoría son fotos, historias, y básicamente, si tú entiendes esto que estuvimos viendo, por ejemplo, qué indicaban los colores, qué indican las flechas en el mapa, todo lo demás que hemos visto es un poco abordable desde este punto de vista. Si te fijas, las disertaciones de las placas, ¿qué lugares eran? A ver, vayan diciendo, gente así abra el micrófono y digan, no sé, yo diserté de Islandia, por ejemplo, o yo De Guatemala. Ya, Guatemala, ¿dónde está aquí? Centroamérica, ¿cierto? Allá hay un contacto. ¿Dónde más? ¿Alguien más disertó de otro punto? Coyhaique. Acá, punto triple. Fundamental porque acá en Chile, tanto en Coyhaique como en Punta Arenas, hay contacto entre otras placas tectónicas. ¿Alguien más? ¿De dónde disertaron? Sumatra. Sumatra, Java, Indonesia, ¿cierto? Estamos acá. Islas volcánicas, convergencia entre 2 placas oceánicas. ¿Otra disertación? Yo las tengo. Italia. Italia, ¿cierto? Estamos por acá. Acá hay un contexto de unas microplacas, ¿cierto? Pero estuvimos revisándolo. Ah, no, aquí. Acá, perdón. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde más? Los Himalayas, ¿se acuerdan? No sé si probablemente la gente tiene tope, pero estamos acá. El Rift de África, Nepal, claro, hay los Himalayas, el Rift de África, Islandia. ¿Ya? Entonces, si te fijas, lo que hemos hecho, Japón, qué sé yo, la falla de California en Estados Unidos, Nueva Zelanda, lo que hemos hecho es contextualizar los procesos. Ahora, si tú te fijas ya un poco yendo a los apuntes. Profe, Sí, escucho. ahora que estaba mostrando el mapa y me entró una duda. Ya. Hay una cadena montañosa importante allá en Estados Unidos, pero ¿esa por qué se forma? Lo que pasa es que recuerda que el ¿No que era contexto, la rocallosas? esto es claro, pero este es el contexto tectónico actual. Sí. Acuérdate que en algún momento no existía esta configuración, existió Sí. otra configuración. Entonces, Entonces en teoría se formó en otro minuto en cuando otro momento. Norteamérica estaba como miti mota entre placas. Sí, sí. Después vamos a ir a la clase donde aparece eso, pero un poco terminemos de responderle a la compañera. Espérate, que hay una pregunta por el chat. Claro, los Himalayas quedan, ¿cierto? Aquí, entre la placa hindú y la placa euroasiática. Entonces, si uno es exhaustivo en mirar las imágenes, fíjese que hay flechas, y hay 2 flechas que se oponen una entre sí. Eso es fundamental que lo entiendan para lo que viene después, que es de formación, porque básicamente
bueno, en docencia presencial yo le decía, tomen sus deditos y júntenlos, ¿cierto? O qué sé yo tengo una goma. Sí. Si uno toma la goma, la aprieta, obviamente va a responder el material de una forma. Básicamente vamos a empezar a trabajar en esto, que es lo que a ustedes les interesa a futuro. Si tomo el lápiz, qué sé yo, lo aprieto, se va a romper. Vamos a trabajar en esas cosas. ¿Qué pasa cuando los esfuerzos son tangenciales, paralelos entre sí, horizontales? ¿Ya? O cuando las placas se separan, aquí la divergencia, las consecuencias que tiene. Acuérdense que después de esto que vimos, bueno, hay volcanes, ¿cierto? Hay sismos. Entonces, todo a lo mejor si uno entiende bien la tectónica de placas, no necesitan mucho revisar lo otro. Van a entender que en un margen divergente, por ejemplo, se generan dorsales oceánicas, ¿ya? Y que, por ejemplo, Islandia es una cabeza de dorsal. Islandia es una de las presentaciones, pero ojo con esto que también están los apuntes. Si ustedes revisan los apuntes, están los casos más importantes. Está Sumatra. ¿Ya? Está aquí el caso de los Himalayas. En algún momento se menciona Islandia. Por aquí aparece el Rift de África. Acá lo que ocurre en California, Estados Unidos, o la placa también en ¿cómo se llama acá en Nueva Zelanda? Con la falla alpina, etc. ¿Qué más hablamos? De terremoto, y ahí nuevamente aparecen las placas, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa es importante? Que tengan claros los conceptos básicos, porque, por ejemplo, a ver, como dato para la prueba, yo les asigno sismos. Entonces, ustedes tienen que entender qué es cada parámetro y qué información nos entrega cada parámetro. Por ejemplo, qué importancia tiene la profundidad del sismo, el tamaño, la magnitud, ¿cierto? De qué manera podemos asociar las intensidades. Entonces, eso también es parte de la tectónica de placas. Si te fijas, estas imágenes se comienzan a repetir. Y claro, que acá en este caso no trabajamos, en otras clases yo les doy un sismo a cada persona, pero piensa que acá son 104, tendríamos que haber visto 104 terremotos distintos. Entonces vimos algunos importantes, por ejemplo, vimos el otro día, hablamos del 1868 en la zona norte. Qué sé yo, estuvimos conversando de distintos terremotos, ¿ya? Hablamos de la intensidad, de las ondas, etcétera. De los efectos colaterales, ¿cierto? Esto es muy importante en ingeniería sísmica. Vemos acá el caso de los tsunamis, ¿ya? Estuvimos hablando el otro día de lo que ocurrió en Arica. De hecho, estos modelos se hicieron a partir de lo que ocurrió, lo que nos presentaban el otro día en el terremoto de la zona norte, ¿ya? Estos modelos de un curso de la Universidad Católica se realizaron a partir del terremoto porque hay muy buenos datos de hasta dónde llegó la ola y de en algunos casos. Bueno, ahí, qué sé yo, ¿qué otra cosa vimos? Casos en la región de Aysén, casos en Magallanes. Si se fijan, ¿en qué hemos estado trabajando estas últimas clases? Hablamos de quizá hay magmatismo y volcanismo, ¿ya? Bueno, volcanismo, estuvimos viendo algunos videos de cómo el volcán hace erupción, ¿cierto? Y nuevamente la tectónica de placas juega un rol importante. Los tipos de corteza, si se separan o se juntan. Si tienen alguna duda, me van preguntando, yo no sé. Mientras tanto, antes de seguir con eso, si tienen alguna otra duda, le voy a responder al compañero que preguntó antes sobre una cordillera que hay en Estados Unidos, no es la única. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Ya, pucha, parece que no se ve. No. Entonces, en esta clase de tiempo geológico, un poco como me preguntaron, estuvimos ordenando eventos, ¿cierto? Tanto de manera relativa a partir de principios, y estuvimos también trabajando de qué tipo de metodología se utiliza en la datación de materiales geológicos, ¿ya? Para la cronología relativa vimos dos cosas. Una, vimos la escala de tiempo geológica, es decir, qué es un eón, una era, vimos un poco los grandes hitos, y vimos también ordenar eventos estratigráficos. Y como cronología absoluta hablamos de algunos métodos. Vimos de los, qué sé yo, principios, hicimos algunos ejercicios, ¿ya? Solo hablamos también de qué se utiliza, ojo con esto, ya, porque hay algunos isótopos que se utilizan para datar los distintos eventos. El oxígeno 18-16 se utiliza para algunos
cosas más bien climáticas, en océanos, hielo, el carbono 14 en materiales orgánicos, el uranio, plomo, rubidio, estroncio ya son materiales geológicos de mayor data. Ahora, me voy a adelantar bastante pensando en la historia geológica. Una breve mirada, si ustedes se fijan lo que aparece aquí después de la escala del tiempo geológico, la carta estratigráfica en que vimos algunos aspectos importantes, acá aparece la historia a grandes rasgos, el precámbrico, algunos hitos, ¿ya? Y ya en el paleozoico empezamos a ver aquí la evolución tectónica. Y aquí un poco respondo a la pregunta, no sé exactamente, Nicolás, creo que es tu nombre, si es esta cordillera, pero hubo una orogénesis. ¿Qué significa orogénesis? Un crecimiento de montañas. Entonces, en el Carbonífero hubo una orogénesis, la varisca, que generó montañas en Estados Unidos. No fue la única, después hubo otras, ¿cierto? Ignacio, profe. Ignacio, eso. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que sigamos con las rocas? Con lo que, un poco para terminar los contenidos, terminar las presentaciones y después hacemos el glosario. ¿Se acuerdan qué estuvimos viendo en la clase anterior? ¿Por qué estuvimos viendo la geología de Cerro Renca? Volcanes. Volcanes, sismos, ¿cierto? O sea, volcanes, perdón, tipo de rocas. ¿Ya? Entonces, un poco para contextualizar, no estábamos en el contexto de volcanismo. Acuérdense que tienen que identificar dónde se genera magma. ¿Cuáles son los lugares donde más produce magma en el planeta? En los bordes divergentes. Divergentes, sí, las dorsales. Divergentes. Claro, esas son las dorsales, aquí aparecen. Las dorsales oceánicas son las mayores productoras de magma. De hecho, generan unas rocas volcánicas llamadas basaltos, que son las rocas más abundantes. Y en otros márgenes de subducción también se genera volcanismo, pero tiene una composición, magmatismo y volcanismo de composición distinta. Bueno, aquí es importante lo que aparece acá abajo, ¿cierto? Estamos viendo magmatismo, metamorfismo, que vamos a ver al tiro, para que veamos la presentación de las capillas del mármol y de lo que hay en Punta Arenas. Estas imágenes, yo insisto, véanlas bien porque les va a permitir estudiar. Fíjense acá hay un volcán escudo, márgenes divergentes, placa oceánica, y aparecen rocas como dobladas, producto de las grandes presiones, y como hay mayores temperaturas, las rocas tienden a doblarse, deformarse, que es el metamorfismo, cambian de forma. Un arco volcánico continental, etc. Sabemos que estos procesos vienen impulsados por la liberación de calor interno, y hemos visto casos, lo que pasa en Sumatra, por ejemplo, que son arcos de islas, pero volcánicas, o lo que ocurre acá en todo el borde de América, Sudamérica, que es un arco volcánico continental. Entonces, arco volcánico oceánico o arco de islas, y acá es continental. Y decíamos que el magmatismo, básicamente el estudio de dónde se genera el magma, cómo evoluciona. ¿Ya? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Que se empiezan a formar silicatos, que son estos minerales más abundantes. Sabemos que se forman en márgenes divergentes por expansión, es decir, la astenosfera, que está como los átomos están parcialmente unidos porque esta plástica y alta temperatura se terminan de unir por descompresión. Y bueno, en márgenes de subducción vemos que funciona acá el aumento gradiente geotérmico y la incorporación de agua. Se genera magma y el magma evoluciona, es decir, se empieza a ascender, se enfría, qué sé yo, y se endurece. Cuando se endurece en el interior de la Tierra, rocas ígneas intrusivas, en el exterior, rocas volcánicas o efusivas. Hablamos también del color. Fíjense que el color de las rocas da mucha cuenta del contenido de silicio, y eso está de la mano con el tipo de volcanismo. Entonces las rocas basálticas básicas son oscuras, como las centrales, que dice aquí tienen harto fierro, magnesio, calcio, y las rocas ácidas tienen colores más claros porque tienen mayor cantidad de sílice y aluminio. También vimos esto de los porcentajes de sílice. Fíjense que la sílice siempre está presente al final, ¿ya? Y bueno, acá lo que se explica el proceso de cristalización, es decir, cómo vemos que la roca, ¿cierto?, compuesta por distintos minerales, comienzan a básicamente armarse los cristales a medida que desciende la temperatura, y finalmente esto queda en un agregado cohesivo de minerales. Y decíamos también que hay un orden, básicamente, de cómo estos silicatos van cristalizando. Van desde las redes más simples, cuando hablamos de la clase minerales de tetraedros, hasta las redes más complejas. Y fíjense que el magma comienza, primero forman los elementos, los minerales ricos en fierro, magnesio, y después los ricos en cuarzo. De mayor temperatura a mayor temperatura. Aquí aparecen el nombre de las rocas. Por ejemplo, rocas basálticas. Basalto es la oceánica,
la extrusiva, la volcánica, y el gabro es la intrusiva. Aquí vemos granítica, riolita, granito. Y acá hay un nombre que apareció mucho en las presentaciones, la andesita, ¿cierto? Que es una roca volcánica asociada a un magma de composición intermedia. Y bueno, poco, ¿cómo se llega a la conclusión que ya nos presentaron varias rocas? Vamos a ver otras más que eran pendientes. Bueno, a partir del estudio de las rocas, el estudio de la roca permite un poco conocer la historia hacia atrás. Hay unos procesos que ocurren dentro de la cámara magmática, esta es la cristalización fraccionada. Básicamente los minerales empiezan a formar aquí abajo, pero es el rango de temperatura, y el fluido residual comienza a cambiar de composición, es decir, se enriquece en los elementos que no se han ocupado y se empobrecen los primeros elementos que se ocupan por los primeros minerales, siguiendo la serie de Bowen. Y el último mineral en formarse es el cuarzo. También ocurren fenómenos de mezcla de magma, ¿ya? Y también ocurren fenómenos, bueno, a medida que los cristales, fíjense que se empieza a enfriar como desde abajo hacia arriba. Eso se llama cristalización fraccionada. También ocurren fenómenos de mezcla de magmas. A veces se mezclan dos cámaras magmáticas y se endurecen, y bueno, el resultado son rocas como esta que hay en la zona central de Chile. Ahí sí, me pido disculpas. Bueno, vemos entonces acá estos procesos de diferenciación, de mezcla de magma. Esta imagen es importante para que estudien, porque se fijan que aparecen los cuerpos, el nombre que reciben los cuerpos, de rocas intrusivas, rocas extrusivas. Eso lo estuvimos conversando, veíamos grandes exposiciones de rocas intrusivas. ¿Por qué vemos estas rocas en superficie? Bueno, está el alzamiento tectónico, la erosión. Ejemplos de rocas ígneas de batolitos en Chile. ¿Dónde afloran estas rocas? Bueno, para la gente que tenía la oportunidad de viajar, en general en Chile, en toda la costa. Está el batolito costero donde está Isla Negra, qué sé yo, el Tabo, el Quisco, el Garrobo. Está también el batolito costero de la parte de Valparaíso, Viña, hacia el sur también, entonces un poco hacia la zona del batolito norpatagónico que está en la Patagonia. Entonces hay hartos ejemplos. ¿Ya? Entonces uno empieza a mirar aquí cómo se ven en los mapas. Ah, ojo, que esto también entra en la prueba. ¿Qué información entregan estos mapas? Yo les pregunto, ¿qué información entregan estos mapas? Si se fijan, esto es un mapa geológico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por un lado, vemos la distribución, es decir, vemos por dónde está, en qué áreas se exponen las distintas unidades. ¿Qué otra información nos entrega? Dice intrusivo jurásico. Ahí tenemos dos fuentes de información importantes. El intrusivo nos da cuenta que son rocas magmáticas. Jurásico nos está entregando una edad, ¿cierto? Hace relación a la edad. Por ejemplo, acá dice PZMG, color gris, que está acá. ¿Ya? Está entre Valparaíso y Viña del Mar, dice intrusivo paleozoico. Entonces, nuevamente, la palabra intrusivo nos hace alusión a procesos magmáticos y el paleozoico nos entrega una edad anterior, ¿sí? ¿Qué significan entonces las letras? Las letras son siglas, en general, mira, no son estándares, pero se tiende a utilizar el J para el periodo geológico, ¿ya? Q, por ejemplo, es cuaternario, PZ en general, y los colores también, se tiende a pintar, mira, esto viene de, ¿te acuerdas cuando veíamos la escala del tiempo geológico? Que tiene como colores, como estándares, ya, por ejemplo, se tiende a representar el rosado, las rocas jurásicas, se tiende, O sea, en el fondo es como un resumen de lo que dice al lado, ¿cierto? Claro, y la letra y el lugar, por ejemplo, batolito costero, qué sé yo, zona central, el nombre va muy asociado al lugar. Por ejemplo, formación Las Horquetas, o formación Divisadero, acá en Coyhaique, hay un tipo de roca que se llama formación Divisadero que está en el cerro Divisadero. O qué sé yo, no sé, en la zona central están los estratos de Potrero Alto que están asociados a un sector. Y aquí, por ejemplo, ves los colores. Pero depende mucho también del autor del mapa, o sea, acá no hay... se sugiere, hay recomendaciones, pero a veces no se sigue. Hasta ahí, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Cuál es el tercer componente de información que nos entrega un mapa geológico? O un mapa, en este caso, que estamos viendo como buen mapa, podemos tomar distancias. ¿Pero qué otra información nos entrega? Aparte de la distribución geológica, la edad. ¿Qué más podemos ver en estos mapas? Que son como esas texturas medias como de... Como mapa topográfico. El relieve, claro. Estos mapas también entregan información del relieve, entonces básicamente es una información tridimensional.
Nosotros podemos ver aquí que hay cuerpos de roca que están en partes altas, otras que están ahí en zonas de quebradas. Bueno, así se ven estas rocas, así se ven las rocas ígneas. Eso es lo que yo quería cuando les pedí un poco las disertaciones que mostraran así, oye, así se ven. Estas son puras rocas ígneas intrusivas en distintos lugares. Esto es en Valparaíso, ¿cierto? Esto en la región de Aysén, esto en Caleta Tortel. Todo eso es como cerros redonditos, son puros cuerpos intrusivos. Diques, por ejemplo, ya que son estas, como llamémosle una ramificación del magma que se mete por una fractura y se solidifica, entonces queda como un cuerpo tabular vertical, ¿cierto? Entonces acá vemos un enjambre de diques. Bien, ahora de volcanismo, nuevamente, para la pregunta del inicio, así como entra todo claro, nuevamente acá aparece un mapa del mundo y vemos Hawái, ahí está, qué sé yo, Centroamérica, el Rift de África, acá vemos lo que ocurre en la dorsal, ahí está Islandia, qué sé yo, aquí lo que ocurre en la parte más occidental del Océano Pacífico. Y aquí está el detalle, es un zoom básicamente de cada una de las imágenes. Entonces, volcanismo, subducción, corteza oceánica, corteza continental, donde se genera un arco volcánico continental. El caso de los divergentes tenemos en océano y en el Valle de Rift, dos tipos de volcanismo por descompresión. Lo mismo, Hawái, un punto caliente, Rift de África, una pluma. Y ahí hablábamos que el volcanismo se puede dar en el aire o en el agua, y que qué tan explosivo, qué tan pasivo es la erupción depende de la composición del mar. Y les pedí alguna, ¿se acuerdan que hablamos de ¿cómo se llama? Ignimbritas de Pudahuel? Bueno, ejemplo uso, hasta el momento hemos hablado de andesitas, qué sé yo, hemos hablado de las pumitas, de la piedra pome, riolita, vamos a seguir conversando hoy día de algunas rocas. A mí me interesa que piensen, por ejemplo, en las disertaciones, porque podríamos hacer después un resumen sobre todo los de Santiago, que hemos hablado de las rocas de Renca, de las rocas del Manquehue, de Cerro San Cristóbal, la formación Abanico Farellones, hablamos de la falla San Ramón. Entonces, bueno, un poco que vayan asociando, o sea, si el hecho de que aparezcan riolitas es porque en algún momento hubo un volcanismo muy explosivo. ¿Se acuerdan que hablamos de la erupción esta que originó? Ahí entran las disertaciones, por ejemplo, el caso de Pudahuel, que hablábamos de la ceniza, fue la caldera del Maipo, una explosión hace miles de años, no alcanza los millones, miles de años, ¿cierto? Y que llegaron las cenizas, cubrieron Santiago, o sea, eso es una condición importante. ¿Ya? Bueno, vemos también los volcanes, el otro día les hice dibujar un volcán, ok, y me ponían ahí que vimos los estratovolcanes, etcétera, algunas. Hablamos también del monitoreo de los volcanes, ¿cierto? Yo les contaba que hay una parte en Chile que la subducción es plana y que aparece ahí en los perfiles sísmicos, ¿ya? Y donde cambia un poco la configuración. También hablamos de riesgo volcánico, de los mapas de peligro, etc. Ahora, hasta ahí. Si no hay duda, me gustaría comentarles lo último para que veamos las últimas aplicaciones. El último proceso interno del cual no hemos conversado es, entiendo, el metamorfismo, cambio de forma. Básicamente de esto nos van a contar hoy día, una presentación. Ciertas rocas que sufren transformación, se fijan que, bueno, es como que se arrugan literalmente, o bien se ven afectadas por fluidos químicos. Entonces, hay algunas condiciones re importantes. Una, bueno, que se pliegan o se fracturan. Esto lo vamos a volver a retomar después del certamen. Ahora, lo otro que cambia su textura, aspecto y composición química. Hay una definición ahí. Y lo otro importante es que la roca permanece en estado sólido, ¿cierto? Porque de lo contrario estaríamos ante el proceso de fusión y se forma magma. El grado de metamorfismo depende un poco de la intensidad. Entonces, el educto puede ser de cualquier tipo. Y se generan rocas metamórficas. Las rocas metamórficas reciben algunos nombres. Vimos el otro día algunos casos en ingeniería, ¿cierto? ¿Para qué se usan las lutitas? Para recubrir, ¿cierto? Estuvimos conversando algunos detalles ahí del gradiente geotérmico. Y bueno, vimos algunas rocas metamórficas. Ahora, en general, en ambientes más superficiales, cuando ocurren estos roles de la presión, la roca se fractura, se falla. Entonces, esto es lo que vamos a retomar de vuelta al certamen. Mientras que en ambientes dúctiles, a mayor temperatura, las rocas como que se tienden a doblar. Ocurre con todos los materiales. Cuando vean mecánica de materiales, les va a pasar lo mismo, pero con materiales no rocosos, sino que materiales estructurales. Y vimos los tipos de metamorfismo. Lo que viene de aquí en adelante es un resumen. Así dice ya, ok, los que están cerca de las cámaras magmáticas,
¿cierto? Nos van a contar hoy día de un tipo de metamorfismo. Si se fijan aquí, hay una cuenca, todavía no vemos las rocas sedimentarias, pero ya de a poco vamos a introducir los términos, cómo se acumulan sedimentos y sufren metamorfismo en una cuenca y se forman tipos de rocas como las que vamos a conocer en una presentación. A ver, de acá vimos la textura esquistosa y básicamente los nombres que recibían las rocas. Ya llegan unas imágenes. Yo les pedía que vieran un poco qué tipos de roca. Ahora, en general, por ejemplo, las rocas metamórficas, sobre todo las foliadas, tienden a tener un bastante mal comportamiento estructural. Si se fijan, esta es una zona de falla con intenso fracturamiento. Por lo tanto, la intervención de estos medios, por ejemplo, imagínense hacer un camino acá, o hacer un túnel, obviamente que tienen que tener un tratamiento bien especial en términos de agua, ¿cierto? En términos de comportamiento, ¿cierto? Ante presiones y solicitaciones estructurales. Y bueno, el mármol también. Después de que nos comenten los compañeros del mármol, vamos a ver algunos casos en otros países que lo hacen las rocas carbonatadas bajo los subsuelos, porque estas rocas se diluyen, como nos van a comentar. Entonces, bueno, esto vamos a verlo también en meteorización. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver algo que quieran comentar. ¿No? Nicolás, ¿y tu compañero les parece si presentan? ¿No? ¿Presentan de las rocas de...? ¿Tú me dijiste que iban a presentar en vivo? ¿Te parece? ¿Está ahí, Nicolás? No, Ignacio, no aquí es Nicolás. Quiero saber si... Disculpe, estaba muteado. Sí, ahora, si me deja compartir, ahora pongo mi presentación. Ya, una Sí. pregunta tú. Ya, perfecto. Perfecto. Sí. Nico, tú me dices cuándo parto. Dale, esa. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las rocas de las capillas de mármol y el Parque Torres del Paine. Las capillas de mármol se ubican en la onceava región de Aysén. Se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al sur de Puerto Río Tranquilo, en las orillas del lago General Carrera, la cual es la única vía por la que se puede llegar. Características. El mármol es una roca metamórfica y las capillas están catalogadas como un complejo metamórfico andino oriental, la cual están compuestas por rocas, principalmente por esquistos y filitas, de cuarzo muscovita y subordinadamente por mármol y esquistos verdes. No se sabe su edad con exactitud, pero son las rocas más antiguas de la región. Su protolito es la arenisca, lutitas y calizas. Posee colores blancos variando a tonalidades grises y rosadas por impurezas. Y se presentan marcas de estrías glaciares y marcas de arranque, lo cual da evidencia del paso glaciar que tuvo. Estructuralmente el mármol estuvo sometido a esfuerzos axiales y las cavernas que posee fueron producidas por la erosión con el lago. Prosigo. Aquí muestro más imágenes. En la izquierda se ve lo que dije antes en la imagen de arriba, de los esfuerzos axiales que tuvo las capillas, y ahí se ven como la curva que provocó. Y abajo se ven las marcas de estrías por los glaciares. Y bueno, en la imagen de izquierda más foto bonita de lo que... El Parque Nacional Torres del Paine se ubica en la 12ª región de Magallanes y Antártica chilena, en la provincia de Última Esperanza, aproximadamente a 150 kilómetros de Puerto Natales.
y es un parque nacional compuesto por un territorio de 181.000, más de 180.000 hectáreas. Y este se encuentra entre el macizo de la cordillera de los Andes. Bien. Con respecto a la geología del parque en general, se puede decir que disculpe, una de sus mayores atracciones es su contraste geomorfológico, el que está en gran medida condicionado por la presencia de grandes intrusivos miocénicos alzados, expuestos y modelados por la acción de glaciares. En lugares donde los intrusivos no están presentes, la erosión glacial actúa más intensamente sobre las rocas estratificadas y por lo tanto el paisaje glacial es menos contrastado. Por excepción del monte San Lorenzo, estos intrusivos están emplazados en rocas sedimentarias marinas pertenecientes a la cuenca de Magallanes o también cuenca austral. Las Torres del Paine corresponden esencialmente a un grupo de pinachos centrados en el sector de las Torres y los Cuernos, los que están separados entre sí por una serie de valles glaciares. Destaca en lo que respecta a topografía por las paredes verticales conformadas por más de 50 cumbres de rocas intrusivas del Mioceno superior, asignadas al granito de las Torres del Paine. El conjunto de picachos forma parte del intrusivo epipsoidal aplanado, parcialmente erodado por glaciares. Está emplazado en una falla inversa subhorizontal preexistente llamada la falla del río Las Nutrias, que sobrepone y repite rocas previamente plegadas y falladas en la formación del Cerro Toro. Ahí se puede ver a mano derecha más o menos cómo funcionó el intrusivo en el Cerro del Toro. Y ahora lo que no pude encontrar una foto, pero también quería mencionar, es que en una de las dos cumbres llamados Cuernos de Paine, existe un evento que muestra la geomorfología del lugar, dado que en una de las caras, durante un tiempo se pudo apreciar una mancha en la roca por compuestos, no me acuerdo de qué eran, o en realidad no sé si se estudió, no lo encontré, que formaban la silueta de un vaquero de frente, como si viera a un vaquero cabalgando directamente hacia ti. Pero con el paso de los tiempos, esta forma se fue deformando debido a la misma acción de las rocas. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Súper entretenido. Vamos a hacer un resumen un poco de la distribución de rocas que hemos visto. El dato que nos entregaba aquí el compañero respecto a ¿alguien conoce más algún afloramiento rocoso que le den un nombre? Así como, no sé, acá hay varios, por lo menos en la región de Seca, un monumento a piedra clavada, el nombre es bien alusivo, es como una piedra gigante clavada que está, de hecho es un monumento, no sé si alguien conoce alguna. Por el lado de la zona central, yo me acuerdo que en la gente que hace rutas alrededor de la ciudad de Santiago hay nombres y... Otro que hay también en la Patagonia, pero en Argentina se llama Tres Cerros, o sea, es un lugar, y la gracia de esto es que está la pampa toda increíblemente plana durante un gran trecho, y están estos tres montes ahí solitos en medio de la nada. Yo les iba a mostrar la cabeza de perro, que también está no encontré la foto, que está en la región de Aysén, está la cabeza de bruja y otra por ahí. En general, bueno, es una forma de acercarle, desde que viene históricamente, de darle un nombre. Bueno, hay que decir la en el Parque Nacional Paliaique, que está como al ladito, que también que ahí hubo harta acción volcánica, aún se ven ciertos restos de rocas. También está la Silla del Diablo. Claro. Porque hay hartas cosas que se llaman algo del diablo. El Cañón del Diablo, o por ejemplo Valle Hermoso. ¿Cuántos Valle Hermoso existen en Chile? Valle Hermoso, yo conozco por lo menos, no sé, qué sé yo, bueno, los Ríos Blancos, Río Claro,
Quizás no somos tan originales para los nombres. Quiero saber si tienen algún comentario, alguna duda. Que yo recuerde, por lo que tengo acá mi planilla de notas, ¿hay alguien que deba presentación del grupo A? Me da la impresión que no, porque hablamos del Cerro Manquehue, hablamos del Cerro Renca, hablamos de la Falla Marga Marga. Vamos a hacer un resumen. Falla San Ramón, hablamos de las cenizas y de las inimbritas de Pudahuel, hablamos de las rocas de la formación Abanico Farellones, las del Cerro San Cristóbal, hablamos del sismo y tsunami de 1868 en la zona norte, hablamos de algunos volcanes y hablamos del monitoreo de los volcanes, nos contaron ahí las compañeras, compañeros. Entonces, mientras se carga aquí, les voy a contar. Si tienen, por favor, alguna duda, chicas, chicos, aparte de Ignacio, ¿alguien más que quiera comentar o un par de personas que han participado, por favor? Sí, profe, esa cabeza de perro que usted mencionó igual está compuesta por mármol, Sí, porque estaba cerca de las catedrales que... Yo una vez fui para allá y sí, tiene forma de perro. Ya. sí, tiene forma que... Y cuando uno viene de Balmaceda, entrando a Coyhaique, como antes la recta fue, si hay una cabeza de bruja. Es muy divertido porque tiene hasta pasto, así tiene como una cosa aquí, es de lado esta costa, así muy entretenida. Hay gente que no le gusta, pero yo creo que es una forma de acercar. O sea, por ejemplo, yo me imagino que no hay, la gente en Antofagasta se identifica con la portada en Arica, hasta el morro Arica, pues veíamos que está compuesto, ojo, puede ser pregunta prueba, eso me gusta, porque el morro Arica en su base está compuesto por pillow lavas. Me voy a devolver ahí solo para que vean que uno puede un poco verlo en su contexto. Hablamos de los volcanes, a mí me encantaría, no sé, a lo mejor haberles hecho una aplicación, como que los traté de agrupar o las traté de agrupar por sectores, pero aquí, por ejemplo, estas rocas, veíamos el otro día el morro de Arica, tienen una serie de implicancias, porque fíjense que las pillow lava es una textura de rocas volcánicas basálticas, es decir, son rocas con alto contenido de fierro que se dan en general en márgenes divergentes, ¿ya? Y el otro que salen y cuando es un volcanismo bajo el agua, entonces como que se contrae y se fijan como unas almohadillas, entonces se llaman basaltos almohadillas. Y bueno, Morro de Arica en la parte central tiene pillow lavas. Entonces, lo que le comentábamos que sobre esto hay una discordancia y erosión súper importante y hay sedimentos marinos bastante más recientes. Y todo esto está levantado, entonces hay temas tectónicos también ahí de por medio. Bueno, acuérdense que después de la deformación de roca y geología estructural vamos a trabajar procesos superficiales y ahí vienen los prácticos del grupo B. A ver, cosas importantes. Por ejemplo, si uno buscara los volcanes activos, los volcanes básicamente, creo que se pueden... Si uno busca los volcanes activos en Chile, sabemos que se alinean ahí en la cordillera de los Andes. Hoy día nuestro arco volcánico activo está en la cordillera de los Andes gracias a la subducción. Me voy a ir a Santiago para que nos comenten un poco la geología. A ver, ¿qué podríamos hablar de la geología de Santiago? Ya, en términos, sabemos que es una cuenca, es un valle. Si ustedes se fijan, está aquí, es un valle, el Valle Central, que no existe en todo Chile. Ojo, eso es lo importante. Vamos a parte B del curso, vamos a ver que la depresión central, esta que nos enseñan en el colegio, existe, pero no existe en todos los sectores. Hablábamos hace un rato atrás que hay una zona que tiene subducción plana y que no hay volcanismo. Esa zona, si se fijan aquí, que es como la quinta región, no hay valle central, hay puros valles transversales. Quillota, hay una compañera que es de Cabildo, creo, claro. Vamos a ver un poco la morfología, me gustaría a lo mejor ahí asignar o reasignar algunos temas para que trabajemos. Sabemos que el límite entre la depresión central y la cordillera de los Andes está dado por un rasgo estructural importante que es la falla San Ramón. Fíjense que la parte B del curso vamos a trabajar los aluviones, por los abanicos aluviales. Hay en Antofagasta, hay en Copiapó, hemos visto acá en Santiago aluviones en la zona sur, ¿ya? Y hay un tema ahí, responde a procesos geológicos, pero eso ya van a ser los procesos geológicos externos. Entonces, a ver, si miramos un poco la geología, a mí me gustaría que vayan recordando. El Cerro Renca, la composición geológica del Cerro Renca. Yo me acuerdo, pero participen más de alguien del grupo debe estar, ¿cierto? Ahí está, Cerro Renca. ¿De qué composición era el Cerro Renca en general?
No, nadie quiere participar. Voy a mencionarles por grupo. ¿Andesita? Ya, eran rocas volcánicas, pero ¿quién está del Cerro Renca? A ver. Por ejemplo, no está la Javiera, o Cristóbal, Mauro, Evelyn, Ignacio, Robles, Matías Toro. No, no hay nadie. No sé si se pueden buscar participantes. Bueno, está quedando todo grabado y yo después se lo puedo. Me gustaría a mí también transparentarle al secretario académico, a Javier, un poco como es el nivel de participación, que no es mucho, pero se agradece cuando participan. Por ejemplo, la Javiera, ¿ahí dónde está? No. Ya, bueno. Rocas volcánicas, básicamente, ¿cierto? Lo mismo vimos el Cerro San Cristóbal, ¿se acuerdan? Ahora, en la parte B del curso vamos a trabajar los suelos de la ciudad de Santiago, pero ya algo hemos visto que la parte sur, ¿cierto? Pudahuel está cubierto por cenizas volcánicas que provinieron de un macizo que está bastante en el interior de la cordillera, en el límite con Argentina, ¿cierto? Vimos en general la composición de, ¿cierto?, las rocas en la formación Abanico-Farillones, que básicamente se distribuye a lo largo de toda la franja oriental de Santiago. Veíamos el otro día y les mostraba una foto de los estratos, la estratificación que presentan estas rocas. Es decir, se disponen en capas y para futuros, cuando ustedes trabajen en ingeniería, la orientación estructural de las rocas es fundamental a la hora de intervenir obras, porque imagínense, la parte B del curso, cuando hagamos un túnel, yo así un poco les planteo los ejercicios, ya imagínense que vamos a hacer un túnel de A a B, y les doy la geología y les doy la geología estructural, y ustedes van a tener que ser capaces, las chicas, los chicos, de identificar mecanismos de inestabilidad, definir mejores rutas, qué proponer, cómo atravesamos una falla en términos de ingeniería. ¿Ya? Pero si lo miramos macro, vengan ustedes si quieren no participar, pero si fijan en Santiago, bueno, básicamente relleno de la cuenca, tanto volcánico como sedimentario que viene de la parte de la cordillera, y hay cerros islas, hay hartos cerros islas, Renca, que se Manquehue, San Cristóbal, que muchos están asociados a, tienen edades cercanas a la cordillera de la costa y han sufrido procesos de erosión y recubrimiento. No sé, ¿no quieren comentar algo? Por ejemplo, no sé, las personas del Cerro Manquehue, San Cristóbal. Cerro San Cristóbal. ¿Alguien quiere comentar algo? Se fijan, aquí están los cerros en Santiago. Yo voy a preguntarles en parte la geología, pero la mayoría estaban compuestos por alternancia entre rocas volcánicas y en parte sedimentaria. Ahora, para el que no, fíjense que en Santiago han hecho obras importantes el último tiempo. Está el túnel de San Cristóbal, está la ampliación de las nuevas costaneras, y en muchas ocasiones han tenido que intervenir estos cerros. En muchas ocasiones, puedo darle datos de que estos cerros han tenido algunos problemas relacionados con la geología aplicada, que es el motivo fundamental por el cual ustedes tienen que cursar esta asignatura. Es decir, conocer las rocas y el comportamiento, porque las rocas no son todas iguales, tienen distintos comportamientos. Bien, quiero saber si quieren comentarme algo. Si no, hacemos un break y vemos el glosario. Por favor. Profe, disculpe. ¿Ya? Dígame. No tiene que ver mucho con esto. O sea, sí, pero Sí, pero... no lo vi en las presentaciones por lo menos. Y es que cuando estuve buscando para el tema de investigar los cerros, etcétera, me di cuenta que había muchas formaciones como de columnas basálticas. ¿Ya? ¿Por qué se producen? Y por lo menos que yo sepa, en Chile no hay. ¿O sí? Eh, O mm, no me suena por lo menos. no hay, pero no hay tan, por ejemplo, no hay tan frecuentes. Ya, lo vamos a ver al tiro. Déjame, estaba buscando una foto. Les voy a mostrar de una clase suelo. Me voy a adelantar un poco en términos de ingeniería. Espérate.
Ah, ya. Ojo en la altura del ojo, es como a qué altura estás mirando el programa, porque acuérdate que el Google Earth, tú puedes rotar la imagen. Respondo al tiro las preguntas anteriores. Dame un segundo. Es para abrir una imagen que me permita... Ya. Compartirles, un poco relacionado con lo que nos contaban del mármol, antes de responder la pregunta. Si se fijan, bueno, vamos a llegar a esto, a suelos. Ustedes van a tener cursos de suelo, ¿ya? Pero en particular se dan algunas ciudades que se forman estas como, llamémosle, son sobre excavaciones o excavaciones, ¿ya? O hundimientos. En algunos casos, ¿cierto? Dice aquí, la ciudad está construida sobre sistemas de rocas carbonatadas, ¿ya? Rocas carbonatadas son las que, por ejemplo, las calizas, no me llegó a la roca sedimentaria, pero sí el mármol. El mármol viene del metamorfismo de rocas carbonatadas. Entonces, tal como nos contaban en la presentación, en las capillas en particular se disuelven con ácido. Este proceso de meteorización química, pero básicamente ocurre en ciudades en España, ocurre en general que tienen rocas carbonatadas como de subsuelo, ¿ya? Entonces generan este tipo de hundimiento. Bueno, acá hay otro tipo de hundimiento que lo vimos que era la licuefacción, la licuación del suelo. Ya, y ahora la pregunta que me hacía el compañero. Mira, en general, todas las texturas de las rocas, ¿ya? Uno da cuenta del enfriamiento, de la velocidad de enfriamiento, y el grado de cristalinidad te dice también un poco dónde se formó, porque en general las rocas metamórficas y las intrusivas son todas cristalinas. Cada puntito que tú ves aquí es cristal. Y ya mientras más rápido se enfríe el magma, mientras más violento, expresivo, como se ve aquí en este vidrio volcánico, o las pomes, o las lavas, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben que las rocas están compuestas por minerales, y los minerales a su vez son átomos unidos. Entonces, como es un proceso rápido, imagínate la salida de la lava, proceso rápido, los átomos no alcanzan a enlazarse entre sí formando cristales, sino que tenemos que mirarlo a escala microscópica para notar que son efectivamente uniones de átomos, pero la textura es fina. Ahora, ¿qué textura incorpora? Bueno, depende también de la composición. Acuérdate que mientras más sílice, generan domos, esa es una estructura volcánica, y este es igual que como yo me imagino cuando uno hace un globo con un chicle, así como tratar de abrir, de botar aire, entonces el magma sale y se enfría y queda esta geometría. Hoy día uno ve domos de construcción, qué sé yo, pero obtienen una forma natural. También vistas desde superficie, estas son las texturas. Ahora, las lavas menos fluidas generan otras texturas, por ejemplo, texturas cordadas, texturas de bloque. Aquí es cuando la lava está fluyendo, así queda como una pila de bloques. Esto se ve en muchos lados. Estas columnas hexagonales se dan muchos magmas con alto contenido de sílice. Entonces, acuérdate que la sílice cristaliza en el sistema hexagonal. La geología de lo micro tú lo puedes proyectar a lo macro. Entonces, cuando el magma se enfría cercano a superficie, se contrae y se generan estas como hexágonos, ¿ya? Son bastante, bueno, en algunos casos acá hay islandas, son espectaculares, ¿no? Entonces, esto se genera, acá hay en Radal, estas columnas, a veces le llaman columnas basálticas cuando son de composición basáltica. Las pillow lavas son basaltos almohadillas. Ya lo había dicho, pero la que dijo primero, ¿qué dijo? ¿Islandia o Irlanda? Irlanda del Norte, claro. Entonces, a ver si miren, les voy a mostrar aquí un concepto que en términos de ingeniería civil quizás va a tomar relevancia, ojalá, que es el término de geositios. Aquí yo estoy en la página de la Sociedad Geológica. ¿Qué es un geositio? Bueno, es un sector, ¿ya? Como dice aquí, ¿qué es un geositio? Es un sector del cual una forma, un objeto rocoso, un paisaje que vale la pena preservar y proteger, como las capillas de mármol, como el Parque Nacional Torres del Paine, como la Porta Antofagasta, porque, bueno, la idea es que esa tienen importancia. Si se fijan, acá hay geositios en todo Chile. Como dijimos que se diluyen, entonces igual van a terminar desapareciendo, en este caso específico, las capillas. Pero acá la geológica, y aparte que el lago hoy día está más abajo. Por ejemplo, en Santiago, geositios, el glaciar La Paloma. Dice, contacto entre la formación Abanico y el Plutón San Gabriel, que está en la Cajón del Maipo.
Ahí vamos a llegar a las remociones en masa, que son todo lo que son desprendimientos. El centro eruptivo del volcán Maipo, los estratos Valdés, los basaltos columnares del Cerro Santa Lucía. Aquí también se ven. Yo no recuerdo haberlos visto, lamentablemente, pero fíjense, basaltos columnares del Cerro Santa Lucía. Ah, miren qué hermosos. Claro, súper buena la pregunta. Si se fijan, ahí están las fotos. El cerro, y básicamente es por enfriamiento de lavas. Ah, qué lindos. Qué hermosos. Claro, y se ve la textura de columnas, pues. Entonces, estas columnas se da cuando, generalmente la columna se da cuando el magma se enfría, mira, se enfría cercano a superficie, no alcanza a salir. La gente cree que es como un volcán. Mira, voy a poner la presentación. Por eso yo les decía, esa lámina que dice depósitos asociados al magmatismo. Aquí. Esta lámina es importante porque el magma se puede enfriar acá adentro, forma rocas intrusivas, se puede enfriar a mitad de camino, entre dos estratos, y en general las columnas se dan cuando el magma así como que va saliendo y queda como un cuello volcánico. No alcanza a salir como entonces este enfriamiento cercano a superficie, o a veces cuando la tierra está cubierta por un glaciar, genera, en este caso, las columnas. Les voy a compartir otro, no sé, ¿alguien quiere ver algo de su región? Yo me gustaría ver de Aysén. Aprovechando que estamos viendo volcanes, vayamos al Parque a Paliaique, en Magallanes. En Magallanes, ya, pero déjame buscar. Miren, se fijan que aquí están las catedrales de mármol, hay remociones más, aquí está. Es que aquí en esta hay una, fíjense que en un cerro también hay columnas acá, el Cerro Pidame, cerca de Chile, chicos. Es como un cuello volcánico, básicamente, que se enfrió y no alcanzó a salir, entonces quedan estas columnas. Hay en muchos lados de Chile, podemos ver la región que ustedes quieran. Vamos a ir aprovechando que el compañero opinó. Por ejemplo, Magallanes, la Antártica. Mira, hay unos basaltos columnares de la isla Paxlazale. ¿No está el Parque Nacional? No está definido como geositio, a lo mejor lo están construyendo. En Maule. Ah, yo sé que en Maule debería estar la piedra de Constitución, es un que tiene como un orificio. Y acantilado, Ñuble, a ver qué hay. Bien, vamos a ver el glosario, pero vamos a hacer una pausa. Pero antes de eso, déjenme mostrarles los geositios. Campo geotérmico, oh, qué lindo. Marique Parinacota. Nevados de Pachet, los esquistos de Belén. Esquistos, rocas metamórficas. De haber sabido les habría dado a lo mejor algún subgrupo en Tofa. Parece que no veo el chat. No sé dónde está. Ah, Sierra Nevada. ¿Dónde está ese? ¿Antofagasta? Ah, está la portada, sí, me imaginaba. Los geysers del Tatio. Después vamos a ver este concepto, anticlinal. Miren, un cráter de impacto de un meteorito. Gabros, ahí hay otro término. El gabro, rocas intrusivas muy, muy básicas. Les voy a dar, yo creo que una aplicación para la prueba. Así. Qué lindo, esquitos azules. Ah, yo conozco estos, son muy lindos. En Pichilemu. Desde Pichilemu, en la zona de la séptima, por allí hay hartas rocas metamórficas en la costa. Bien. Con ustedes, antes de ver el glosario, yo la verdad es que, como les insisto yo a ustedes, me encantaría quizás darles más trabajos prácticos o más aplicaciones, pero bueno, la cantidad de estudiantes no lo permite, pero un poco para que sepan, a mí me interesaría que trabajáramos, espero que en la parte 3 del curso vamos a trabajar con mapas, ¿ya? Y por ejemplo, la idea es que, como les mostraban hace un ratito atrás, que ustedes vean qué información nos entrega un mapa. Es súper importante para las ingenieras e ingenieros, porque se fijan, acá hay un mapa geológico, y como decíamos hace un rato atrás, bueno, tiene información de tipo roca, de edad, de fallas, y aquí está Valdivia, Corral Valdivia. ¿Ya? Información topográfica, como bien dijo por ahí un compañero, información de fósiles. Acuérdense que los fósiles están protegidos por la ley, por lo tanto cualquier intervención de obra civil, para que después no tengan problemas, porque muchas obras civiles a veces se detienen porque encuentran un fósil y
cosas como monumentos nacionales que tienen las obras. Para ningún ingeniero civil que aparezca una falla, un tipo de roca de mala calidad, un contacto, todo eso tiene que estar visto con anterioridad para que sus obras de ingeniería funcionen. Ok, vamos a hacer un break y hacemos el glosario. ¿Les parece? Son las 3:30. Un cuarto para las 4, para después hacerlo más breve. Ya, pues, profe. Ok. Ya, un cuarto para las 4. O no, a ver, 10 para las 4. Para que tengan 20 minutos. 10 para las 4, abro la sesión de nuevo. ¿Ya? Bueno. Ok.